Cuando hablamos de reskilling y upskilling, hablamos de transformación. Básicamente, el concepto es formación continua. El buscar continuamente cuáles son las herramientas que puedo tomar del mercado, y uno va sumando herramientas a esa caja que, cuando las organizaciones hacen procesos de reclutamiento, de selección, lo que tenemos todos como organizaciones que ver es, bueno, ¿de qué está compuesta esa caja de herramientas, ¿no? Y eso no necesariamente, como decía al principio, no necesariamente se trata de la formación tradicional esperada, sino de el conjunto y el set de cosas que fue construyendo esa persona a lo largo de su desarrollo profesional. Soy Priscila Romero y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de ABC de la Sociedad Digital. En este capítulo nos adentramos en las dinámicas cambiantes del mercado laboral en la era digital, en un mundo en donde la tecnología y la automatización están transformando rápidamente la naturaleza del trabajo. Los términos upskilling y reskilling se escuchan cada vez más en el ámbito empresarial. El upskilling implica adquirir nuevas habilidades o mejorar las existentes para el trabajo actual, mientras que el reskilling implica aprender habilidades nuevas para roles diferentes. Son esenciales en un mundo laboral en constante cambio, permitiendo a los trabajadores adaptarse, mantenerse competitivos y contribuir al éxito de las organizaciones. Hoy nos sumergimos en el mundo del empleo 4.0, explorando las tendencias, desafíos y oportunidades que surgen en este contexto. Ofrecemos información relevante para ayudarte a navegar con éxito el proceso de adaptación a esta nueva era laboral. Para tratar este tema, damos la bienvenida a Francisco Poggi, un profesional con más de 2 décadas de experiencia en el ámbito empresarial. Es psicólogo y licenciado en comunicación con especialización en perfilación psicológica y neurociencias. Su experiencia se centra en liderar áreas de recursos humanos para mercados emergentes en Latinoamérica y Asia, destacando por un enfoque estratégico y multicultural. Francisco ha tenido la oportunidad de reportar a líderes globales en Europa, Oceanía, Asia y Norteamérica, lo que ha ampliado su perspectiva. Actualmente es el director de People para el grupo Havas en Latinoamérica. Como coach ejecutivo, combina experiencia con la búsqueda de innovación en la gestión del talento, subrayando que la dedicación y el enfoque estratégico son elementos clave para el éxito en el siempre cambiante mundo empresarial. Francisco, bienvenido. Priscila, muchísimas gracias. Un placer poder compartir este espacio contigo. Vamos a tratar temas importantes, justamente lo decíamos, del empleo 4.0, la era del upskilling y reskilling. Empecemos con las tendencias y cambios en el mercado laboral impulsados por la tecnología. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son las principales tendencias tecnológicas que están remodelando el mercado laboral y creando demanda de nuevas habilidades? Claramente en los últimos 2 años, 3 me animo a decir, la inteligencia artificial copó un poco estos cambios que se están dando en cuanto a nuevas tecnologías, y eso impulsa claramente el desarrollo de muchas habilidades colaterales a la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con data, con automatización, con robótica, claramente son parte de las nuevas líneas de empleabilidad que cada vez están más fuertes. La inteligencia artificial posiblemente en los últimos 2 años irrumpió con mucha más fuerza a nivel más público, comercial, y sin duda es algo que hay que empezar a conocer más en detalle, que hay que empezar a desgranar, porque también hay mucho mito sobre inteligencia artificial. Entonces eso hace que se generen temores, que se generen inseguridades, cuando en realidad la inteligencia artificial viene a ser una herramienta que se pone a disposición de los recursos y del talento, pero bueno, posiblemente la falta de información o la aproximación que se tiene de manera más general hace que uno piense, bueno, viene a reemplazarme, viene a automatizar mi trabajo. Entonces yo siempre digo que frente a los cambios de la tecnología uno puede tener la postura de decir, inteligencia artificial viene a reemplazar mi trabajo con una visión negativa, o pensar que inteligencia artificial viene a reemplazar aquellas tareas operativas que no agregan valor y poder poner mi talento a disposición para agregar en una capa mucho más estratégica. Sin duda, en lo que son países más desarrollados, en donde hay una evolución mucho más amplia de esto, se estima que alrededor del 25% de los puestos pueden llegar a ser automatizados por lo que es inteligencia artificial, pero al mismo tiempo está estudiado que
on top de los puestos que se puedan llegar a automatizar, inteligencia artificial va a generar nuevos puestos de trabajo. O sea, no solamente, uno puede quedarse con la visión de viene a reemplazar un 25%, sí, pero ese 25% va a ser cubierto por otras necesidades y encima de ese 25% hay un porcentaje que va a ser ampliar nuevas funciones que hoy por ahí no están tan en práctica, pero que van a ser necesarias, que generalmente se las asocia a lo que es la parte de data, la parte dura, pero también todo lo que son habilidades, todos los que están en más áreas humanísticas, también van a tener demanda, porque si uno piensa en inteligencia artificial estamos hablando del lenguaje no hay nada más que las humanidades para pensar en eso. Entonces, creo que los números siempre pueden ser vistos de una manera u otra. Hay varios estudios incluso que se han hecho en el último tiempo con esta expansión tan masiva. Y sí, posiblemente entre 400, McKinsey hizo un estudio hace poco, entre 400 y 800 millones de puestos van a estar reemplazados. Pero van a estar reemplazados y va a haber otros 400, 800 millones o más que van a surgir por la demanda que esto va a implicar. Claro, eso quiere decir que la inteligencia artificial, lo que tú decías, no viene a reemplazar, pero tal vez sí puede complementar. ¿Y qué estrategias, Francisco, están siendo implementadas por empresas y organizaciones, por ejemplo, como la tuya, para abordar la brecha de habilidades y adaptarse a estos cambios tecnológicos? Porque seguramente se vienen más. Sí, lo que plantea sin duda es las habilidades que hoy se van a necesitar son totalmente distintas, no son las mismas. Entonces, hoy que está muy presente este concepto del reskilling y el upskilling, tiene que ver con el rediseñar cuáles son las habilidades y las competencias que el mercado laboral y que los empleados o las personas tienen que tener presentes para tener una mayor visibilidad en el mercado laboral, para tener mayores posibilidades de empleabilidad. En la medida en la cual uno trabaje en este proceso de reskilling, va a poder tener muchas más oportunidades. Y ese es un proceso que es continuo. O sea, algo de lo que se ha hablado mucho en el foro de empleo de la Fundación Movistar es, sin duda, hay que empezar a romper con ciertos paradigmas de, bueno, hago una carrera universitaria, intento hacer una maestría, con eso ya soy empleable y atractivo al mercado. Y hoy realmente, si bien eso es importante y siempre lo va a ser, eso nos da un marco de formación, nos da conocimiento, pero ese conocimiento se tiene que de alguna forma traducir a habilidades, y las habilidades implican una serie de herramientas que muchas veces no están en la formación tradicional, sino que están en pequeños cursos, en conferencias, en distintos eventos que tal vez no son los formales tradicionales, pero que en definitiva hacen a complementar el perfil del profesional y que sea mucho más atractivo el mercado. Justamente sobre lo que nos estás hablando, Francisco, ¿qué pueden hacer los trabajadores o cómo pueden prepararse más? Porque lo que tú dices es cierto. A veces uno dice, voy a hacer un diplomado, voy a hacer una maestría, voy a hablar un idioma más del que es nativo, pero ¿qué es lo que exigen ahora los mercados laborales? Por ejemplo, hablando en materia de tecnología o preparación ya en talento humano. La realidad, Priscila, es que es muy variado la necesidad, porque por un lado no podemos dejar de marcar la formación en habilidades de lo que normalmente se llaman hard skills, que son las habilidades más duras, más técnicas. Entonces, sin duda, hoy una persona que tenga formación en Big Data, que tenga formación en programación, en Python, en lenguajes, tiene un diferencial que lo hace atractivo al mercado. Lo que está pasando es que claramente este concepto del mundo digital cada vez se expande más, el stretch es más grande en el sentido de que ya atraviesa absolutamente todas las industrias y todas las profesiones. Hoy no hablamos solamente de data para nichos específicos de negocio, sino que hoy un médico, un especialista, alguien que trabaja en ámbitos totalmente ajenos a las ciencias duras, necesitan data, necesitan tecnología para trabajar con sus clientes, con sus públicos, con sus audiencias. Entonces, la realidad es que ese mundo digital que hoy parece, y muchas veces se mitifica, ¿no? Y parece algo muy lejano, muy complejo, hay que empezar a desmenuzarlo, empezar a perderle el miedo, entender que el mundo digital está mucho más cerca de lo que uno se imagina. Uno se imagina algo digital como algo que es extremadamente difícil, pero hoy todos tenemos celulares, hoy todos tenemos tablets, hoy todos usamos aplicaciones, hoy todos tenemos herramientas en la computadora que nos permiten facilitar nuestro trabajo. Entonces, cuando uno empieza a desarmar esos mitos, ve que el stretch cada vez va a ser más grande, cada vez más personas van a estar alcanzadas. Entonces,
esas capacidades específicas van a estar más generalizadas. Entonces, lo técnico es bueno, pero hay una pata muy importante que cada vez se nota más, y esto es en todos los mercados en Latinoamérica, incluso fuera de Latinoamérica, que es el hecho de que la ciencia, digamos, todo lo que hace a los conocimientos blandos, a lo que es gestión humana, gestión interpersonal, es esencial, porque yo puedo tener una persona que es un especialista en data, un data engineer de los más duros en la materia, pero cuando esa persona tiene un equipo debajo y no tiene las capacidades o las herramientas para poder liderar ese equipo, se empieza a complejizar la gestión. Entonces, nunca nos podemos olvidar que el liderazgo se basa en conseguir resultados a través de terceros. Entonces, todos esos perfiles necesitan una formación, y es importantísimo que puedan formarse en no solamente lo técnico, sino también en aquellas cuestiones que hacen a lo interpersonal, ¿no? Paradójicamente estamos en un mundo que cada vez se digitaliza más, se globaliza más, en donde la información ya es en volúmenes gigantes de hiperconectividad, pero los skills que también se están requiriendo son los interpersonales, porque nos manejamos muy bien con los datos, nos manejamos muy bien con esa información, pero nos cuesta conectarnos con el que tenemos al lado. Entonces, no sirve de nada poder ser el mejor programador si no logro mover un equipo, si no logro tener un vínculo con mi cliente, si no logro generar esa conexión que hoy es esencial. Por lo tanto, la formación continua creo que sin duda es la base de esto en ambos espacios. Y de esta manera, Francisco, nos vamos a adentrar a las estrategias efectivas para el upskilling y reskilling. Como habíamos mencionado antes, el upskilling se refiere al desarrollo de nuevas habilidades para mantenerse relevante en un campo laboral en evolución, mientras que el reskilling implica el reentrenamiento en habilidades existentes para adaptarse a nuevas demandas laborales o tecnológicas. Yo te preguntaba qué tienen que hacer los trabajadores para seguir formándose y preparándose, pero ahora te pregunto cómo pueden los líderes empresariales fomentar una cultura organizacional que promueva justamente la experimentación, la innovación y el aprendizaje continuo para adaptarse eficazmente a esta rapidez evolución de tecnología. Hay una primera respuesta que sin duda es la inversión. La inversión en el sector privado, en el sector público, incluso el trabajo articulado entre el sector público, privado y el tercer sector es fundamental, porque en definitiva quienes están en posiciones de liderazgo tienen la capacidad de desarrollar estos programas de formación, de capacitación para su talento. Lo que es importante es que estos programas no sean, muchas veces caemos en programas enlatados, en donde hay un set de skills y bueno, aplicamos esto para todas las organizaciones, sean públicas, privadas, independientemente de eso. Y la realidad es que la tecnología sí lo que nos está llevando es a un nivel de especificidad en nuestro trabajo mucho más complejo de lo que era en el pasado, con especialistas en determinadas materias, y la realidad es que sí, esos planes de formación tienen que estar muy customizados. Entonces es que los líderes puedan entender cuáles son los escenarios en los cuales se ven a futuros, en qué escenario ven a su organización, a dónde quieren llegar, analizar el talento que tienen, cuáles son los skills que tienen ese talento y cuál es el plan de readecuación de esos skills, que es ese reskilling o upskilling, digamos, llegar a versiones 2.0 de habilidades que tal vez ya tengan, pero con un mayor nivel de sofisticación, para poder llegar a ese futuro, a ese plan B. Entonces, es fundamental que los líderes, en primera instancia, tengan ese mindset de esta es mi foto, quiero llegar aquí, tengo este talento. Bueno, eso, parte del camino para llegar a eso es el desarrollar ese plan de formación, y la responsabilidad sin duda está en quienes conducen las empresas, en quienes lideran, pero también algo que muchas veces se deja de lado es que el talento tiene que tener un rol activo en esto. No podemos dejar solamente que la organización venga a proponerme un plan de formación. Yo como miembro de un equipo, tengo que animarme a levantar la mano y decir me gustaría desarrollarme en esto, me gustaría formar en esto. Todavía en muchas organizaciones hay una visión muy pasiva del desarrollo de carrera y parecería que la gente espera sentados de que me vengan a contar cuál es mi plan de desarrollo y cuáles son los pasos que tengo que dar. Y en esa visión no se llega muy lejos, porque una organización no puede pensar cuáles son los pasos que se tienen que dar para llegar a un determinado lugar si no se sabe dónde quiere llegar la persona. Entonces, ahí, si bien los líderes tienen un rol fundamental, es importantísimo realmente empoderar a los empleados a que se animen a levantar la mano, a que se animen a contar cuáles son sus aspiraciones, por dónde quieren desarrollarse,
profesional y personalmente, porque hoy también trabajamos en una unidad, no podemos dejar de pensar que las personas son unidades biopsicosociales, o sea, eso es una sola, la persona es una sola, no es en el trabajo uno y fuera de eso otro. Entonces, también empujar a que haya un nivel de participación mucho más activa de la gente en levantar la mano y decir, esto es lo que quiero, y proponer, me gustaría formarme en A, B, C, D, y ahí sí llegar a un punto intermedio entre lo que la organización puede ofrecer y lo que la persona aspira para generar ese crecimiento y ese desarrollo. Y ahí se inicia, Francisco, justamente este proceso de upskilling y reskilling. Yo quería preguntarte qué conocimientos específicos son necesarios para el proceso de estos dos términos de un entorno laboral impulsado por la tecnología. Cuando hablamos de reskilling y upskilling, hablamos de transformación. Y todo esto está impulsado por la transformación digital. Me quiero quedar en la palabra transformación, es transformación. O sea, después de la formación, la palabra formación es parte de transformación. Entonces, lo que está en el reskilling y en el upskilling es lo que está tras esa formación. Entonces, básicamente, el concepto es formación continua. ¿Qué está detrás de eso? La formación continua. Es el buscar continuamente cuáles son las herramientas que puedo tomar del mercado de distintos espacios, y insisto con esto, de espacios públicos, que hay oferta en todos los países, de espacios privados y del tercer sector, para realmente tener, uno tiene que pensar en esos skills como una caja de herramientas en donde cada día va sumando algo. Yo tengo un martillo, un destornillador, una pinza. Bueno, que ahora tengo dos destornilladores distintos, de distinto tamaño, y uno va sumando herramientas a esa caja que, en definitiva, cuando las organizaciones hacen procesos de reclutamiento, de selección, lo que tenemos todos como organizaciones que ver es, bueno, ¿de qué está compuesta esa caja de herramientas, ¿no? Y eso no necesariamente, como decía al principio, no necesariamente se trata de la formación tradicional esperada, sino de el conjunto y el set de cosas que fue construyendo esa persona a lo largo de su desarrollo profesional. Esta educación continua, esta formación continua que muchas veces necesitamos y debemos de ser los empleados, los trabajadores tal vez de una empresa multinacional, que es necesaria para la empresa, obviamente. ¿Cómo los empresarios, cómo los líderes, cómo las cabezas de cada empresa hacen para retener a ese trabajador que tal vez la empresa lo ha ido formando, que también se ha formado como trabajador, pero cómo hacer para que se quede en la empresa y tal vez no haya fuga de ese talento humano que también es muy importante? Sí, hoy sin duda la rotación es uno de los problemas que atraviesa Latinoamérica. Y hablo de Latinoamérica, pero también post-pandemia ha habido, en España y en Europa ha habido fuga, en Nueva York de Big Quit. O sea, ha habido muchos movimientos internacionales que se vinculan con esto en la búsqueda de un equilibrio mucho más sano de la vida y el trabajo, precisamente porque esta hiperconectividad nos hacía que la vida personal estuviese muy desdibujada en cuanto al límite con lo laboral. Yo creo que, yendo en concreto, hay muchas herramientas, hay muchas acciones que se pueden hacer. Yo creo que todos tenemos que pensar, tener un norte muy claro de a dónde queremos llegar. Creo que las organizaciones tienen que ayudar a hacer posible ese norte. Y la fuga de talento es un proceso natural. Me pasa continuamente que cuando uno analiza indicadores de rotación, bueno, han rotado 30 personas en este equipo, 40 personas en este otro. Y en definitiva, la primera pregunta que hago es, perfecto, rotaron, 30 personas se fueron de un equipo. ¿Cuántos de esos 30 eran realmente talentos clave que necesitas para que el negocio funcione? No, bueno, si miramos en función de su performance, su potencial, 5. Bueno, entonces hablemos de esos 5, porque nosotros no nos vamos a poder, nosotros no vamos a poder cambiar, porque también el tema de la rotación tiene que ver con una nueva generación que busca mucho la experiencia en el trabajo, independientemente del proceso o el trabajo en sí, de la industria en la que esté, busca la experiencia. Entonces, una de las patas fundamentales es, primero, tener claridad de realmente cuál es el talento que no queremos que se nos vaya de la organización. Porque si se fueron 25, posiblemente no me afecta de la misma forma que se vayan los 25. Hay algunos que me afectarán mucho más. Entonces, el poder analizar como organizaciones la performance de cada individuo, poder analizar el potencial que tiene, el impacto de la pérdida, el riesgo de retención, son factores que nos generan
data, y hablando de data creo que en esto no vamos a quedar afuera, para poder tomar decisiones. Y uno de los comentarios que yo siempre hago en relación a esto, cuando hablamos de retención, a mí se me revuelve un poco el estómago. Porque cuando hablamos de retención estamos tarde. La retención es una acción reactiva. Nosotros tenemos que hablar del engagement del empleado, de entender qué cosas le generan un compromiso con el puesto, con la organización, con el equipo, y trabajar sobre eso. Cuando a mí me hablan de retención, me imagino a alguien que está yendo corriendo a cerrar las puertas y poner cadenas para que no se vaya. Y la realidad es que si alguien tuvo la inquietud de ir a buscar otra experiencia en otro lado, por el motivo que sea, por el interés en la función, por la relación con el jefe, por cuestiones económicas, salariales, uno no puede intentar retener, sino que, o sea, se pueden hacer acciones y uno termina en ciertas situaciones haciéndolo, pero creo que hay que cambiar el foco, y es otro de los paradigmas que tenemos que romper, que es dejemos de hablar de retención y hablemos de engagement, hablemos de compromiso, hablemos de vínculos, y ese engagement se logra, como siempre digo, paradójicamente en este mundo tan digital, se logra con la conexión interpersonal. Sabiendo que vos sos Priscila, que a vos te gustan determinadas cosas, que los fines de semana te gusta. Entonces yo como manager sé que haces ciclismo, entonces cuando estoy contigo te pregunto, ¿cómo te fue el fin de semana? ¿Hiciste? ¿Corriste la carrera? ¿Corriste la maratón? Esa conexión interpersonal, que entre paréntesis no va a ser nunca reemplazada por inteligencia artificial, para seguir desmitificando, es la que va a permitir esos niveles de engagement que reduzcan, que por consecuencia reduzcan la rotación, pero con un enfoque mucho más proactivo y no simplemente salir a retener al que está buscando algo distinto. Hacemos una pequeña pausa para invitarte a conocer más sobre empleabilidad, cultura digital, educación, voluntariado, oferta de cursos gratuitos y más en www.fundaciontelefónica.com.es. Continuamos con el episodio. Qué importante, Francisco. Y con eso justamente nos vamos a nuestro siguiente tema: ética y desafíos sociales en la era del empleo 4.0. En la era del empleo 4.0, la tecnología digital está transformando completamente la forma en que trabajamos y también las habilidades requeridas en el mercado laboral. Es un periodo de cambios profundos impulsados por la automatización y también la inteligencia artificial, lo que ya hablábamos. ¿Cómo pueden las estrategias de upskilling y reskilling, Francisco, en la era del empleo 4.0 contribuir a promover justamente la diversidad y la inclusión en las poblaciones laborales, fomentando así un entorno laboral más equitativo, accesible para diversos grupos de personas? Sin duda, la parte ética y los desafíos que plantea la transformación digital están muy, muy cercanos a la ética, precisamente porque lo digital y lo que es inteligencia artificial se basa en la gestión de datos masivos, de lo que es Big Data. Entonces, cuando nosotros hablamos de Big Data, hablamos de datos de personas, y datos de personas es privacidad. Entonces, la ética es algo que tiene que atravesar absolutamente toda la gestión de esto, porque sin duda es algo que no se puede poner en cuestionamiento. Posiblemente en Europa hay un nivel de evolución en este tema, y existen políticas como GDPR, existen ciertas normativas que protegen la confidencialidad de la información de todas las personas. En Latinoamérica no existen normas tan generalizadas, sino que por ahí son leyes de protección de datos personales y están muy adecuadas a cada país. Pero lo que sí tenemos que entender es que el desafío inicial, desde el punto de vista de ético, estamos manejando información sensible sobre personas. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Tiene que ser un foco fundamental. Y atado con este reskilling que vos mencionabas, o el upskilling, tiene que ver con aquellas personas que tienen el manejo de datos, tienen que tener esa formación y tienen que saber la importancia y la sensibilidad que tiene el manejo de datos. Porque si no, entramos en un proceso en donde es complejo por muchos elementos. Mismo cuando uno utiliza redes sociales, el propio algoritmo te va proponiendo contenido en función de lo que vas consumiendo. De alguna forma te va reduciendo cada vez más tu mundo y te termina llevando a escuchar cosas que reafirman el contenido que consumís. Entonces, desde el punto de vista ético, hay un desafío grande de decir, yo no debería reducirle el mundo de posibilidades a la gente,
es excelente poder customizar y acercarle a la gente contenido que pueda ser de su interés. El tema es cuál es el límite entre acercar contenido de interés y reducir el contenido al cual accede una persona y que por ahí tenga información mucho más acotada. Entonces, sin duda en esto, digamos, la ética es totalmente transversal y la formación de las personas que están liderando estos procesos es indispensable, es no negociable. Pero es posible, Francisco, realizar esta transición de manera justa, equitativa para el futuro del trabajo. Me imagino que son personas igual especializadas en esto. Totalmente. Y se lo puede lograr. Se puede lograr. De hecho, hay digamos, grandes empresas como Google tienen proyectos de cookies. O sea, hay muchos proyectos y muchas iniciativas del sector privado que precisamente apuntan a proteger la identidad de las personas, a proteger la información, y por otro lado las organizaciones tienen que tener esa responsabilidad en la gestión de datos, precisamente por el peso y lo que implica. De hecho, en muchas organizaciones, IBM, Salesforce, muchas organizaciones ya tienen planes muy elaborados en cuanto a cómo manejar esto y están adelantándose a lo que posiblemente vaya evolucionando, porque el cambio es disruptivo y la velocidad va a ser cada vez más alta. Fuera del guión, Francisco, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué se fomenta tanto en el sector privado, pero por qué es a veces tan difícil implementarlo en el sector público? Posiblemente, cuando hablamos del sector público, yo siempre digo en el ámbito privado y después lo extrapolo a lo público. En el ámbito privado, una frase que suelo decir es: el tiempo de la persona normalmente no es el tiempo de la empresa, ¿no? Las organizaciones muchas veces son mucho más lentas de lo que la persona espera. El tiempo del organismo público es mucho más lento que el tiempo del organismo privado. El sector público tiene muchísimas más aristas, tiene una responsabilidad sobre una comunidad, sobre una sociedad, sobre un país, dependiendo la jurisdicción, la competencia que tengan, pero tienen un nivel de impacto tan alto que la cantidad de decisores que hay, la cantidad de controles que hay, son muchos más de los que por ahí existen en una organización privada. La organización privada no deja de medirse por indicadores de gestión, y el sector público no siempre tiene esos indicadores de gestión. Entonces, tal vez los tiempos de respuesta no son los que un sector privado puede hacer, son más extensos, son más laxos. Pero me animo a decir que esto pasa en muchos ambientes, ¿no? En muchos ambientes, en muchos ámbitos. Si hablamos de lo digital, si hablamos de ciberseguridad, las leyes están vinculadas al sector público. Las leyes están totalmente atrasadas. Entonces, todo lo que hace a ciberdelito no está arreglado en muchísimos países. ¿Por qué? Porque mover un aparato institucional tan grande como gobiernos, como estados, requieren de un esfuerzo supremo. Entonces, normalmente suele pasar que están más atrasados. El punto es la colaboración, y vuelvo, la colaboración intersectorial, sector público, privado y tercer sector, que trabajen de manera mancomunada. En estos días aquí en Ecuador hemos trabajado con el sector público y con universidades para proponer nuevas iniciativas para fomentar la empleabilidad de los jóvenes. Ese tipo de espacios, en este caso genera la Fundación, son los espacios que tenemos que seguir promoviendo. Y es súper importante porque con esto llegamos también a nuestro último tema, que es el papel de la educación y la formación continua. Y te pregunto, ¿cuál es el papel fundamental de la educación y el desarrollo continuo de habilidades? Que es súper importante también para los jóvenes, incluidas justamente las habilidades socioemocionales en la preparación de los trabajadores para enfrentar desafíos y también para aprovechar oportunidades en un mercado laboral que está en constante evolución. La educación y la formación es la base, es el cimiento de todo el proceso. Y si uno no tiene cimientos fuertes, es difícil que la casa se sostenga. Entonces, acá hay que separar, voy a separar en dos grandes áreas. Aquellas personas que tienen la posibilidad de acceder a una formación, porque no podemos dejar de ver que hay una gran parte de la población que no puede acceder. Nosotros hablamos del mundo digital y tenemos que plantearnos cuánta gente tiene conectividad. Entonces, si tenemos necesidades básicas que satisfacer, no podemos hablar de que tenga conectividad y acceso a lo digital, ¿no? Por eso quiero separar. Yendo al mundo de aquellas personas que tienen la posibilidad de acceder a una universidad pública o a una universidad privada y de formarse, con eso están construyendo sin duda los cimientos, para hacerlo como una analogía, los cimientos de la casa. Ahora, esa casa, cuando uno tiene esa formación de grado, son los cimientos. Uno tiene que, a través de
encontrar realmente cuál es su vocación, cuál es su pasión. Cuáles son los pilares que van a ir haciendo que las paredes sean posibles. Entonces, de repente existen formación complementaria y ahí sí puede entrar una maestría, puede entrar una diplomatura, puede entrar un curso corto. Y de esta forma esta casa empieza a tener columnas que sostienen, que son columnas de conocimiento, que sostienen y que van haciendo que la casa tenga forma. Pero como cualquier casa, hay que mantenerla. Una casa uno la construye. Si no la mantiene, empieza a filtrar agua, empieza a no funcionar esto, aquello. Entonces, no basta con tener cimientos fuertes, no basta con tener columnas que ayudan a construir la casa. Hay que tener un mantenimiento continuo. Esto es la formación y la educación. Es buscar cuáles son los cimientos, buscar cómo puedo ampliar y continuamente, por la velocidad de cambio, y si hay algo que sabemos es que lo único constante es que el cambio no va a dejar de suceder, es formarnos de manera permanente y actualizarnos para que esa casa, que en definitiva es el desarrollo profesional en esta analogía y la empleabilidad del joven, siempre esté en buen estado, esté en condiciones y tenga disposición como para poder avanzar. Y en ese segundo sector, en donde el acceso es mucho más restringido, ahí sí posiblemente es en donde el sector público tiene una injerencia mucho más fuerte de poder ayudar a satisfacer con planes de todo tipo, pero poder satisfacer esas necesidades que permitan a los jóvenes, porque yo no puedo esperar que se forme alguien que no tiene la alimentación adecuada. ¿Por qué? Porque el cerebro no va a operar de la manera en la cual tiene que operar. Entonces, esto es una sumatoria de elementos y sin duda tenemos que verlo como un todo y no pensar en acciones concretas muy específicas, sino pensar de manera mucho más sistémica cómo podemos hacer para ayudar a evolucionar el mundo laboral, la empleabilidad y sobre todo los jóvenes que hoy en el mercado ecuatoriano, pero en toda Latinoamérica, están en una situación muy compleja sin entrar en el doble clic de cuál es el nivel de empleabilidad de la mujer, ¿no? Que en el mundo digital tiene incluso muchísimas más barreras y restricciones de lo que posiblemente tiene el hombre, así que también hay otras barreras ahí en las cuales podemos trabajar. Francisco, ¿y qué estrategias tú nos podrías comentar que son las más efectivas para fomentar justamente en el desarrollo continuo de habilidades, pero sobre todo también estas habilidades socioemocionales de las que ya hablamos, pero que no sean solo a nivel individual, sino que también lo sean a nivel organizacional? Las estrategias más adecuadas, vuelvo a la paradoja de lo digital, tienen que ver con la cercanía. Yo puedo detectar una necesidad de desarrollar habilidades socioemocionales, socioafectivas, cuando estoy cerca de las personas. Si mi conexión con mi equipo, y acá el rol de los líderes es fundamental, si mi conexión con el equipo es netamente transaccional, yo nunca voy a tener la más mínima percepción o la más mínima señal de que necesito definir una estrategia para formar en habilidades blandas. La cercanía con la gente en un mundo donde estamos hiperconectados, pero al mismo tiempo no nos conectamos. El otro día decía una frase de una película de hace muchos años, se llama Vidas Cruzadas, que empieza diciendo necesitamos tanto el contacto con otro que nos chocamos solamente para sentir algo. Y eso nos pasa. El nivel de ansiedad, de agresividad que uno ve en el día a día hace que la conexión entre personas esté mediada por muchos factores que lo alteran, que de alguna manera lo distorsionan. Hay que trabajar dentro de las organizaciones. Tenemos todos la responsabilidad, todos aquellos que estamos en roles de dirección de equipos, de manejo de equipo, tenemos la obligación de generar esa cercanía con los equipos, con el desafío de la virtualidad, porque la pandemia nos trajo también un modelo híbrido que también tiene sus desafíos, pero a pesar de eso tenemos la obligación de poder encontrar soluciones para conectar con la persona por fuera de lo transaccional y a través de eso detectar cuáles son esas habilidades que se necesitan reeducar, rediseñar o evolucionar en nuestros equipos. Como resumen, Francisco, la importancia del upskilling y reskilling. Como resumen, es la base del mantenernos atractivos al mercado, pero no solo desde el punto de vista de ser empleables, sino de que ese empleo tiene que estar asociado a nuestras pasiones, tiene que estar asociado con aquellas cosas que nos ayudan a realizarnos de manera personal. Un trabajo, y yo sé que esto suena utópico, pero uno tiene que apuntar
a las utopías y después trabajar en todos los problemas que surjan en el medio. Uno tiene que apuntar a trabajos en donde se sienta pleno a nivel personal y profesional, en donde se sienta que agrega valor a la sociedad. Y esto puede ser trabajando, uno no agrega valor a la sociedad solamente en el tercer sector. Uno agrega valor a la sociedad cuando trabaja éticamente en la gestión de datos y de privacidad de datos en una multinacional. Entonces, tenemos que pensar que esto nos atraviesa a todos y que definitivamente tenemos que lograr mantenernos actualizados, pero sobre todo, no solo por el ser empleables y ser atractivos al mercado o tener mayores oportunidades, sino por lograr fomentar las pasiones que nos mueven en cuanto a nuestro desarrollo personal y profesional. Gracias, Francisco, por todo este conocimiento y acompañarnos hoy. Él es Francisco Poggi, director de People para el grupo Havas en Latinoamérica. Nos despedimos por hoy, pero no sin antes recordarte que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Fundación Telefónica Movistar Ecuador en X, Instagram, Facebook, en YouTube y LinkedIn. Además, en el sitio web fundaciontelefónica.com.es podrás encontrar más temas relacionados con la transformación digital. Te esperamos por allá.